¿Qué tal, queridos amigos? Estoy un poco ronco, así que no me vayan a criticar por enfermarme, porque ya sería el colmo. Lo digo porque hay elementos que buscan cualquier tipo de pretexto, que si mi cuello estaba mal puesto, que si la chamarra no les gusta, que si tengo ojos cansados. Bueno, las peores tonterías, que si estoy viejo, bueno, pues esto no tiene remedio, es una cuestión biológica. Y esto, pues, aunque les moleste, no me ha quitado el ímpetu para seguir cuestionando y además de corridito, ¿no? Como hacen otros que tienen mi misma edad, que hacen pausas largas entre una frase y otra y vuelven un tormento escucharlos. No sé a qué me refiero, ustedes sabrán. Pero, caramba, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, todos los presidentes de México, excepto alguno, han llegado con un enorme nivel de popularidad a la presidencia. Digo, excepto algunos, porque por ejemplo Gustavo Díaz Ordaz nunca fue simpático y pues siempre se le tenía cierto, cierta repulsión en su labor pública. Pero Adolfo López Mateos fue un presidente popular, a pesar de que reprimió a los ferrocarrileros, reprimió a los médicos y salió bien parado. Y luego fue nada menos que presidente del Comité Olímpico Mexicano hasta que la enfermedad lo postró, definitivamente estando en un coma inducido durante 2 años. Fue un drama muy grande. Pero, por ejemplo, Echeverría llegó con una enorme popularidad, entre otras cosas, porque ya se iba de Ordaz. Y entonces Echeverría comenzó a actuar como el gran populista que fue. Ahora ya reposa en paz y le fue muy mal. Yo creo que las críticas post-mortem que recibió el expresidente Echeverría han sido, yo creo que las más duras, las más crueles que expresidente alguno haya recibido. Justicia o no, pues eso ya está en manos de la divinidad para los que creen y de la historia para los no creyentes. El hecho es que se fue muy fustigado, muy odiado, sin que pudiera remontar la mala imagen que dejó el movimiento del 68. Luego tenemos el caso de José López Portillo, un hombre culto, agradable, que también ganó sin ningún problema las elecciones, casi no tuvo competencia, o más bien no la tuvo, y se encaramó a la presidencia como si tal cosa. Y fue un presidente popular hasta que empezaron a verse que esa popularidad más bien era continuidad del populismo. Y el propio López Portillo aceptó que se le dijera cuando salió aquello de agarren a López por pillo. Y esto porque pues, fue una debacle al final de su gobierno con la crisis del 82, que evidentemente se produjo precisamente como consecuencia de la fuga de capitales, una fuga de capitales terrible que llegó a ser de 40.000 millones de dólares. Fíjense, la misma cifra que le han prometido a López Obrador los inversionistas norteamericanos para inyectar a la economía nacional con obras dispersas y a través de varios años. Como se le acabó el dinero al señor López Obrador, porque sencillamente lo ha dilapidado en obras faraónicas que no funcionan y además distribuyendo dinero en efectivo en lugar de estar promoviendo la producción. Sí, sé que hay muchos adultos mayores que ya no pueden moverse. Por ejemplo, aquí viene algo que me aterra. Esos adultos mayores muchas veces, para poder obtener sus bonos bimestrales o cuatrimestrales, semestrales, tienen que hacer el esfuerzo de ir al Banco del Bienestar a cobrar. Ya no les llegan sus cheques o sus depósitos directamente como era el proyecto, a pesar de que en algunos casos ya no pueden moverse, ya no pueden caminar.
A esos sí hay que apoyarlos y hay que buscar la manera de que se olvide la burocracia del Banco del Bienestar, porque seguramente no durará mucho este banco, y se apoye de verdad a estos adultos mayores que sufren horrores, no solo por la miseria, sino por el drama de ya no poderse mover. Caso muy distinto a muchos otros que son mayores de 65 años, que son productivos. El propio presidente, por ejemplo, no deja de moverse, dice él. Nadie sabe qué hace después de sus famosas mentirosas de la mañana, pero sí sabemos que algo tendrá que hacer, dormir, por ejemplo. Nadie conoce la agenda del presidente. Ahora que fue a Washington, se escondió la agenda del presidente para evitar que hubiera la posibilidad de convocar a protestas entre los mexicanos que en otras ocasiones, cuando fue a ver a Donald Trump, le hicieron ver su suerte. Ahora tuvo suerte el presidente. No fueron porque no sabían dónde iba a llegar, cuándo iba a llegar, qué iba a hacer, cuál era su agenda. Y los únicos informados eran, obviamente, como dije el día de ayer, los chícharos de la embajada mexicana en los Estados Unidos. Los burócratas al estilo Gutierritos, que van con su corbatita, su camisa blanca, sus tirantes, el típico burócrata de embajada, para entre cinco extender una manta de bienvenida bastante grotesca, porque el último no llevaba la bandera de México. Ya a quién le importa la bandera de México en este abismo de la TTTT. Llevaba una banderita de Morena para calificarse a sí mismos como morenistas empedernidos. ¿Y qué me dicen ustedes de cómo se manejó en los medios y en la mañanera la visita del señor a Washington, del señor Obrador, López Obrador? Pues dijo López Obrador que la gira había sido puro amor. La cursilería ya es muestra clara de sus deficiencias mentales. Puro amor. Se le recibió casi con una patada en el trasero. No fue ni siquiera a recibirlo Joe Biden a la escalinata de la Casa Blanca, en donde generalmente se le da la bienvenida a los jefes de Estado. Lo recibió en la oficina oval, como ya comentamos ayer, como si se tratara de una audiencia más, que se alargó por la falta de cortesía del señor López Obrador, que sabía que solo tenía 10 minutos y que se extendió a 40 para leer el discurso que él creía iba a poder realizar en los jardines de la Casa Blanca. Fíjense hasta dónde llega la deformación, ¿no? Lo que creía y lo que fue. Kamala Harris, que por cierto, pocas vicepresidentes o vicepresidentes, bueno, ella es la primera vicepresidenta que ha tenido Estados Unidos, pero los anteriores vicepresidentes no tenían tanta actividad. Generalmente se buscaba más al secretario de Estado que al vicepresidente. Ahora no, ahora la vicepresidenta ha tenido un papel estelar en este nuevo gobierno. Digo nuevo porque todavía está a un año y medio de la toma de protesta. Y todavía nos acordamos del flagelo que fue Donald Trump, aunque hay que decirlo, Donald Trump no desató ninguna guerra. El señor Biden ya no sabe qué hacer con el asunto de la invasión de Rusia a Ucrania, no sabe qué postura tomar, porque la amenaza de que se invada Polonia, pues es algo muy similar a aquella invasión de los nazis a Polonia que desató la Segunda Guerra Mundial. O sea, el hecho de que no estemos informados en México no quiere decir que acotemos los riesgos terribles que se nos avecinan. Riesgos terribles porque obviamente una guerra a gran escala, que no la deseamos bajo ninguna circunstancia, puede acarrear no solamente problemas económicos, no solamente la caída en los precios del petróleo, no solamente el desabasto, nos acarrearía todo tipo de problemas sociales, humanos, ante una realidad punzante. Bueno, ¿y qué decimos acerca de que ahora
dependemos de las grandes firmas norteamericanas para invertir 40,000 millones de dólares. Y además ya se abrió a la posibilidad de que se invierta en energía solar, pero condiciona esta situación el señor López Obrador a que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad, que es precisamente el núcleo de la mafia López Obradorista. Ahí está dirigiendo la orquesta Manuel Bartlett Díaz, un criminal de Estado que no ha sido ni siquiera juzgado, pero que no pudo acompañar, por ejemplo, al señor López Obrador a su gira a Washington, y no puede acompañarlo a ninguna parte que sea norteamericana, porque tiene ahí abierto un expediente, y si va, le pasa lo que le pasaría a Nicolás Maduro si pisa el territorio norteamericano, no sale de allí, él mismo se mofa de ello. En alguna ocasión en un programa radiofónico lo dijo. Le preguntaron, bueno, ¿y por qué no puede usted ir a los Estados Unidos? Y contestó el cínico, claro que puedo ir. Lo difícil en todo caso es que yo pueda salir de allí. Así lo dijo, públicamente, sin ningún respeto a sí mismo, porque es un personaje que ya no se respeta, no digamos a la historia, no se respeta a él en lo personal. Él sabe que es un pillo. Él sabe que ha sido lacayo lo mismo de Miguel de la Madrid, de Salinas, que ahora de López Obrador. Sabe que ser lacayo le ha rendido muy buenos frutos y le ha dado la impunidad con la que ha recorrido todos estos largos años. Así se dan las cosas en la TTT. No fue el presidente a solicitar que se liberara a Julian Assange, ni que, si no se hacía, iba a organizar una campaña para desmantelar la Estatua de la Libertad. Está bien calladito al respecto. Ya no dice una palabra, porque ¿saben qué? Mientras estaba reunido con Joe Biden en esos 40 minutos eternos, en el Congreso de los Estados Unidos, los propios demócratas a los que pertenece Biden estaban haciéndole una especie de juicio al presidente mexicano, sobre todo por los asesinatos contra periodistas que van cada día aumentando lamentablemente, demostrándose que aquí en México no hay respeto para la libertad de expresión. Podemos utilizar la libertad de expresión como lo estamos haciendo ahora, pero no hay respeto para nuestras palabras. No hay ningún respeto por falta de los perros de casa de la TTT. Y les digo así porque eso es lo que hacen, morder a todo aquel que cuestiona o critica los actos de gobierno, morder hasta las entrañas si es posible, ofendiendo, descalificando, infamando. Esa es la reacción que se tiene cuando los periodistas hacemos labor crítica. ¿Ustedes creen que lo que estoy diciendo ahora es verdaderamente ofensivo? Si lo creen, pues entonces cambian de canal o apagan este comentario. La tienen muy fácil, pero no. Se quedan hasta el final con una gran curiosidad. Dicen que porque se ríen de mí. No se ríen de mí. Me tienen pánico. Y lo que hacen es ver si no, al final le toca a alguno de los lacayos el golpe que es directo al que vamos a noquear con todo nuestro corazón. Por ejemplo, a las famosas corcholatas de López Obrador. Ya algunos se van deslindando. Por ejemplo, Ricardo Monreal está poniendo distancia y no va a alcanzar la candidatura más que la posibilidad de ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México si Marcelo Ebrard resulta en la corcholata premiada. Pero hay otros, como por ejemplo Miguel Mancera, que fue, como ustedes saben, jefe del departamento del entonces Distrito Federal, que dicen, a mí ni me vean, yo soy como un fantasma, quiero pasar de noche, no quiero que se hagan expectativas porque no voy a ser precandidato de ningún partido, me salgo de esta jugada. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde están los líderes de oposición capaces de convocar a la mayor parte de la población para que la alianza Va por México sea competitiva, no solo en Estado de México y en Coahuila,
sino también a nivel federal en el 2024. Porque tenemos un presidente neurológicamente enfermo, también enfermo del corazón, también enfermo de la columna vertebral, a pesar de que ahora ya le dio por correr de base a base en los juegos de béisbol que lo organiza. De todas maneras, se le ve que cada día puede menos y daña más al país. Lo siento, no me van a callar. Y miren, me alcanzó la voz y lo digo con cero cobardía.